Continuando con el tema de concentración, en esta presentación se explicará la normalidad. La normalidad indica el número de equivalentes de soluto en un litro de disolución. Sus unidades son equivalentes sobre litro y también se puede representar con la letra N mayúscula. Un equivalente es la unidad química que puede intercambiar una sustancia en una reacción química. Dependiendo del tipo de compuesto, será la cantidad de equivalentes que tenga una sustancia y sus unidades son equivalentes sobre mol. En esta tabla tenemos varios compuestos. Los dos primeros se trata de ácidos. El ácido clorhídrico tiene un solo hidrógeno, que es el que determina la cantidad de equivalentes, por lo tanto tendrá un equivalente por mol. En el caso del ácido sulfúrico, tiene dos protones o dos iones hidrógeno, por lo tanto tiene dos equivalentes sobre mol. En el caso de las bases o hidróxidos, la cantidad de iones hidróxido determina el número de equivalentes. En el caso del hidróxido de sodio, solamente tiene uno, por eso sus equivalentes son 1. En el hidróxido de aluminio tiene 3 grupos hidróxido, por lo tanto, el número de equivalentes por mol será de 3. En el caso de las sales, es la cantidad de aniones o cationes que tenga esa estructura por su número de oxidación. Por ejemplo, en el caso del nitrato de plata, el número de oxidación de la plata es 1, solamente tenemos un ion plata, por lo tanto, su número de equivalentes es 1. También podemos considerar los aniones. En el mismo compuesto, el ion nitrato, su número de oxidación es 1, solamente tenemos un solo ion nitrato, por lo tanto también su número de equivalentes es 1. En el siguiente ejemplo, el cloruro de calcio, si consideramos al ion calcio, su número de oxidación es 2, por lo tanto tiene 2 equivalentes por mol. Si consideramos al anión, el número de oxidación del ion cloruro es 1 y tenemos 2 iones cloruro, por lo tanto tendrá 2 equivalentes sobre mol. En el caso de la normalidad necesitamos un dato adicional que es la masa equivalente. Así como en la molaridad es la masa molar, aquí será la masa equivalente, que lo que nos está indicando son los gramos de soluto en un equivalente. Recuerden que las unidades de la masa molar son gramos sobre mol y de los equivalentes son equivalentes sobre mol. Entonces, ¿cuáles serán las unidades de la masa equivalente si tenemos masa molar entre el número de equivalentes? Si ponemos las unidades de estos dos datos, tenemos arriba gramos sobre mol y en el denominador tendríamos equivalentes por mol. Si aplicamos la regla del sándwich, nos quedaría gramos por mol entre equivalentes por mol. Tenemos mol que multiplica y que divide, los podemos cancelar y las unidades que nos quedan son gramos sobre equivalente. Vamos a revisar un ejemplo. Vamos a determinar la masa equivalente del nitrato de calcio. Tenemos que calcular la masa molar de esta sustancia. Recuerden que es la suma de las masas atómicas multiplicado por la cantidad de átomos que haya en ese compuesto. Recuerden que los números que están fuera de un paréntesis van a multiplicar todos los subíndices que hay dentro de ese paréntesis. Por lo tanto, vamos a tener la masa del calcio, que es 40 multiplicado por 1, más la masa del nitrógeno, 14 multiplicado por 2, más la masa del oxígeno, que es 16 multiplicado por 6 y nos da 164 gramos sobre mol. Sacamos la masa equivalente, escribimos la masa molar, tenemos gramos sobre mol, multiplicado por el inverso del número de equivalentes, porque recordamos que las unidades de la masa equivalente son gramos sobre equivalente, por lo tanto tenemos un mol de nitrato de calcio entre 2 equivalentes del nitrato de calcio. Las unidades que podemos cancelar son los mol y nos quedan gramos sobre equivalente y esto nos da un valor de 82 gramos sobre equivalente. El cálculo que acabamos de hacer de la masa equivalente lo podemos hacer antes de iniciar el procedimiento para el cálculo de la normalidad de una disolución o insertar los factores
en el procedimiento que vayamos a realizar. Veamos un ejemplo. El problema dice cuál es la normalidad de una disolución que se ha preparado disolviendo 20 gramos de carbonato de plata en 250 mililitros de disolución. Como en todos los problemas, sacamos nuestros datos. La incógnita es la normalidad. Debemos de llegar a las unidades de equivalente sobre litro. Nos dan cantidad de soluto, que son 20 gramos de el carbonato de plata. La cantidad del volumen de la disolución, 250 mililitros. Recuerden, siempre expresado en litros. Tenemos que sacar la masa molar de esta sustancia. En este caso son 276 gramos sobre mol. El número de equivalentes se trata de una sal. Si consideramos el catión, el número de oxidación de la plata es 1. Tenemos 2 platas, por lo tanto tendremos 2 equivalentes sobre mol. El siguiente paso es escribir los factores de conversión. Tenemos para el soluto 20 gramos de carbonato de plata entre 1 y su inverso, los del volumen de la disolución, 0.250 litros sobre 1, y su inverso, los de la masa molar, 276 gramos de carbonato de plata entre 1 mol de carbonato de plata, y el inverso, y de los números de equivalentes, 2 equivalentes del soluto entre 1 mol del soluto y el inverso. Escribimos la unidad que queremos encontrar. En este caso son equivalentes sobre litro de carbonato de plata. Iniciamos con un factor que tenga la unidad o alguna de las unidades de lo que estamos buscando. En este caso vamos a escribir el de los equivalentes. Y si vemos, es el primer factor del número de equivalentes el que vamos a utilizar. Lo escribimos. Tenemos que multiplicarlo por otro factor que nos permita cancelar las unidades mol, y en este caso es el segundo factor de la masa molar. Escribimos 1 mol de carbonato de plata entre 276. Observen, las unidades que podemos cancelar son mol. Ahora tenemos que cancelar los gramos. Vemos qué factor es el que me permite cancelar los gramos y vemos que es la cantidad de soluto, el primer factor. Multiplicamos por 20 gramos del carbonato de plata dividido entre 1. Cancelamos unidades, que son los gramos, y las únicas unidades que nos quedan son los equivalentes, que es lo que estamos buscando. Nos hace falta una unidad, que son los litros. Vamos a nuestro volumen de disolución y en el segundo factor es donde tenemos los litros en el denominador. Entonces multiplicamos por 1 sobre 0.250 litros, y entonces vamos a tener que 2 por 1 por 20 por 1 entre 1 por 276 por 1 por 0.250, y nos da 0.579 equivalentes sobre litro o 0.579 N. El siguiente ejemplo es de un soluto que no se encuentra al 100% de pureza. En este caso es el ácido fosfórico. Nos piden que determinemos la normalidad de 200 mililitros de una disolución que se prepara con 15 mililitros del ácido fosfórico al 26% en masa, y su densidad es de 1.53 gramos sobre mililitros. Sacamos los datos. La incógnita es la normalidad, las unidades equivalentes sobre litro. El volumen de la disolución es de 200 mililitros expresados en litros. La cantidad de soluto, que es de 15 mililitros del ácido fosfórico. Recuerden escribir de manera correcta la fórmula de la sustancia. Tenemos también la pureza o la concentración porcentual, que es del 26% en masa, lo que significa que tenemos 26 gramos del ácido fosfórico por cada 100 gramos de disolución del ácido. La densidad, como es de la disolución, es 1.53 gramos de disolución del ácido fosfórico sobre 1 mililitro de disolución de ácido fosfórico. Necesitamos la masa molar. Recuerden, sumando las masas atómicas, y en este caso es de 98 gramos sobre mol, y el número de equivalentes. Se trata de un ácido. Recuerden, en este caso
Los equivalentes los determinan la cantidad de iones hidrógeno que hay en el compuesto. En este caso son 3, por lo tanto, sus equivalentes son 3 equivalentes por cada mol del ácido. El siguiente paso es escribir los factores de conversión, como lo hemos venido haciendo. Entonces tenemos los factores de conversión de la cantidad de soluto, los de volumen de la disolución, los de la masa molar, del número de equivalentes, de la concentración porcentual o pureza y de la densidad. Escribimos las unidades que estamos buscando, en este caso equivalentes sobre litro, el dato que nos permite tener nuestra primera unidad es el número de equivalentes. Entonces escribimos 3 equivalentes de ácido fosfórico sobre un mol del ácido fosfórico. Vamos a multiplicar por un factor que nos permita cancelar mol. Y eso está en la masa molar. Entonces vamos a multiplicar por un mol de ácido fosfórico sobre 98 gramos de ácido fosfórico. Cancelamos unidades, mol, una que multiplica, otra que divide. Ahora hay que multiplicar por un factor que nos permite eliminar los gramos de ácido fosfórico y esos los tenemos en el valor de la pureza o de la concentración porcentual, que sería 26 gramos del ácido entre 100 gramos de disolución del ácido. Cancelamos las unidades, que en este caso son los gramos del ácido, y ahora hay que buscar un factor que nos permita eliminar los gramos de la disolución y lo tenemos en el valor de la densidad. Entonces vamos a multiplicar por 1.53 gramos de disolución del ácido sobre 1 mililitro de la disolución. Cancelamos las unidades de gramos de disolución y ahora vamos a buscar un factor que nos permita cancelar mililitros de disolución y lo tenemos en la cantidad de soluto. Entonces vamos a multiplicar por 15 mililitros de disolución del ácido sobre 1. Eliminamos unidades, la única que nos queda son los equivalentes y nos hace falta los litros y en este caso esa unidad lo tenemos en el volumen de la disolución. Entonces multiplicaremos por 1 sobre 0.200 litros. Hacemos nuestra operación aritmética, 3 por 1 por 26 por 1.53 por 15 por 1, dividido entre 1 por 98 por 100 por 1 por 1 por 0.200 y nos da un valor de 0.91 equivalentes sobre litro. Observaron que en estos dos ejemplos que hicimos de los problemas no calculamos aparte la masa equivalente, sino que utilizamos los factores de la masa molar y del número de equivalentes que nos permite llegar a las unidades de esta concentración que es la normalidad. Entonces podemos hacer cálculos, una conversión de molaridad a normalidad, de equivalentes a miliequivalentes, de moles a milimoles, usando solamente los valores de equivalencia. Si vamos a pasar de miliequivalentes a equivalentes, recordar que un equivalente tiene 1000 equivalentes, un mol tiene 1000 milimol.